la negociación, tanto, tanto en el primer acuerdo como en esta extensión, habla de que por cada uno de los rehenes que Hamás libera, Israel tiene que liberar a 3 personas, prisioneros palestinos, prisioneros que se encuentran condenados, cumpliendo condena en cárceles israelíes, y que Hamás elige, no a dedo, pero por supuesto que sí a conveniencia propia, de un listado que previamente pasó Israel. ¿Y ahí Israel está teniendo que ceder y los está liberando? A ver, lo que hizo Israel, Ramón, antes de empezar con la primera tanda de liberación el viernes de la semana pasada, fue pasarle a Hamás, en realidad pasarle a Qatar, para que Qatar le pase a Hamás, porque no hay conexión directa, un listado de hasta 300 prisioneros que podrían llegar a liberar. Ah, ok. De ese listado, Hamás elige a quienes pide que se liberen. Y algo que no ocurre al revés, digo. No, obvio. Del otro lado, liberan lo que quieren. Del otro lado, liberan lo que quieren, e Israel lo que está pidiendo es que liberen a todos. No que tener que ser Israel el que se ponga a elegir, porque ¿qué vale más? ¿La vida de un nene de 10 meses o de una abuela o de una mamá de... Te hago 2 preguntas acá, Gaby. La primera, ¿se estima cuántos rehenes hay? Bueno, el número oficial antes de comenzar a liberar era de 240 rehenes. Ok. De esos 240 hay 60 que ya salieron. 60. En realidad un poco más, porque dentro de los 240 se contaban también los 20 o 22 ciudadanos tailandeses que están siendo liberados, pero que están siendo liberados por una negociación directa de Tailandia con Hamás. Ok. Entonces, los liberan, cuenta en la baja de los secuestrados que quedan adentro de la franja, pero no son parte de la negociación por la cual Israel debe liberar prisioneros palestinos. Y la otra pregunta es más abarcativa. Entiendo que puede haber poca información porque estamos hablando de Qatar. Pero Qatar juega a un árbitro, Israel lo toma porque es cercano a Hamás, ¿o qué entendés vos de ahí? A ver, es una situación geopolítica bastante compleja la que ahora impone Qatar, porque la realidad es que en el conflicto de años que llevan Israel y Hamás, siempre el mediador NATO directo fue Egipto. Siempre Egipto mediaba ante cualquier tipo de situación. Ahora, cuando comenzó toda esta guerra hace ya 54 días, desde la primera instancia Qatar comenzó a plantearse como un posible negociador, que Israel aceptó, y que Israel aceptó aún sabiendo que Qatar tiene una buena relación con Hamás. Es un país que generalmente envía fondos hacia la Franja de Gaza y que son captados por Hamás. De hecho, uno de los número 1 de Hamás vive en Qatar. ¿Vive en Qatar? Digo, Hamás tiene dos cabezas. Yahya Sinwar y Ismael Haniyeh. Sinwar vive adentro de la Franja de Gaza y Haniyeh vive adentro de Qatar. Digo, su residencia principal está en Qatar. ¿Y el interés? Entonces, aún sabiendo esto, tanto Israel como Estados Unidos, que también sale garante dentro del acuerdo, aceptan que Qatar medie ante esta situación. Te hago una última pregunta y te agradezco el tiempo. ¿Y el acercamiento de Qatar con Hamás es por qué? ¿Qué es lo que busca Qatar financiando un grupo terrorista contra Israel? A ver, es ingenuo pensar que no busca nada. Es cierto que es bastante rebuscado, por lo menos en este momento, pensar en qué podría llegar a querer Hamás, porque Qatar, porque por sobre Hamás dentro de la franja no lo creo. Yo creo que Qatar está tratando de posicionarse como un país, más allá de lo mediador, como un país centro y como un país serio políticamente hablando entre Oriente y Occidente a partir de esta situación. Digo, de cómo Qatar, siendo garante de este acuerdo, salga parado después de que todo este conflicto termine, va a cambiar también su manera de relacionarse con el mundo de Occidente. Perfecto, Gaby, gracias por el tiempo. Gracias, un abrazo para ustedes, buenas noches.